Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá, quítame el orgullo y lléname de amor, Cristo. Bendiciones en este día maravilloso que Dios nos ha entregado. Les saludamos con la paz de Cristo, con el amor de su poder. Queremos saludarle en este día, ya que todos los días son nuevos, son maravillosos, y queremos decirle que estamos más que bendecidos al poder expresar el bendito evangelio que se nos ha sido entregado por la iglesia primitiva, aquella iglesia que anduvieron los apóstoles del antaño, la iglesia primitiva que sufrió, pero que también nos dejó un legado muy importante para cada uno de nosotros el día de hoy. Y qué importante que nosotros podamos abrazar esta fe maravillosa, una fe que se nos ha entregado nítida, muy clara, muy precisa para estos mismos días del día de hoy. Bueno, y queremos saludarle a usted que se encuentra en la ciudad de Nueva York, a cada uno de ustedes. Gracias por estar escuchando y sintonizando esta programación, en una programación que nos enseña y que nos edifica a poder seguir adelante. Saludamos a nuestro hermano Gamaliel, ahí a Radio Oasis Espiritual, y también a cada uno de ustedes, hermanos, que están siempre en fiel sintonía de esta programación. Queremos saludar también a nuestra gente ahí en Chinandega, ahí en Radio Estéreo Vida. Queremos saludar a nuestro hermano Andrade, a nuestro hermano pastor Walter, y a todos los que están ahí en cabina en esta mañana, en este día, y queremos decirle gracias una vez más por estar en sintonía. También Radio Oración 1500, nuestra gente aquí en Winston-Salem, unas personas de calidad que siempre están
queriendo escuchar lo mejor de lo mejor, y está aquí en esta radio de oración. Y bueno, desde México, el pastor Natividad Ramos también trayéndonos esta preciosa enseñanza basada en la segunda carta del apóstol Pedro. Ya estamos en el capítulo 3 y ha sido realmente una bendición el poder estar escuchando la bendita palabra del Señor. Pastor, muy buenos días. Adelante, le dejamos los micrófonos. Todas mis aflicciones yo entrego. Muchas gracias, hermano Isaí. Gracias, hermanos del auditorio. Efectivamente, esta semana es una semana para recordar. Es decir, ojalá y las iglesias que Cristo ha redimido, los creyentes, esta semana lo conviertan en un verdadero memorial a la muerte, al valor de la muerte del Señor Jesús. De tal manera que las conversaciones, que lo que hagamos, giren en torno a esa obra tan extraordinaria de rescate que el Señor Jesús logró para nosotros, y que no pensemos en escatimarle al Señor Jesús ese memorial. Alguien dice, pero es que podemos irnos, queremos salir de vacaciones en este tiempo. Yo le digo esto: si tiene oportunidad, no le niegue al Señor Jesús este tiempo, porque Él no nos negó su tiempo, vino a estar entre nosotros 33 años, se hizo vecino y luego fue a la cruz del Calvario. Si pudiéramos dimensionar el alcance de lo que Él hizo por nosotros, creo que entonces pudiéramos tener en el alma una inmensa gratitud. Así que, mis hermanos, yo espero que esta semana sea una semana de memorial, de recordatorio. Desde luego, sabemos que se comenta que esto ya es tradicionalismo. No pueden justificar esas palabras nadie, de que el memorial, el traer a memoria y dedicarle este tiempo como lo hacía la iglesia del siglo pasado, particularmente de los años 70 hacia atrás, todavía cerca de los años 80, las grandes reuniones que teníamos durante toda la semana. El domingo de Ramos, el lunes teníamos culto, lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de retiro, jueves de intimidad, viernes de su crucifixión, sábado día de reposo, domingo de resurrección. Con qué alegría los hermanos nos reuníamos para darle gracias a Dios por habernos dado a su Hijo amado Jesucristo. Pero esto ha sido promovido para que vaya a menos, y la intención perversa es que el Señor Jesús vaya siendo olvidado. Ellos decían en el programa pasado, ya ni siquiera en los almanaques. Todos mis hermanos nos recordamos que en los almanaques siempre venía los días de la Semana Mayor. Ahora usted ya no los encuentra. Pues que hagan lo que quieran. Hay pueblo que sí le cree al Señor, hay pueblo que lo espera, hay pueblo que lo ama. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y que esta semana sea una semana de gratitud al Señor por lo que hizo por nosotros. Pero bueno, entramos en materia en esta segunda carta que el apóstol Pedro escribió a las iglesias del Asia Menor, que incluía, dije, por supuesto, a esos hermanos expatriados que ahora estaban entre los hermanos del Asia Menor. Y voy a leer el capítulo, en el capítulo 3, del versículo 3 hasta el 10. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, los primeros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, es decir, el universo sigue activo por la palabra de Dios, que la sostiene, pero que los guarda para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá, categórico, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Qué le parece? Muy bien, pues seguimos todavía huéspedes de esta segunda carta del apóstol Pedro, que ha sido tan preciosa. Y en los mensajes pasados hice énfasis en que el apóstol insistió que tuvieran muy presentes, fíjese bien, las palabras de los profetas. Por supuesto, los profetas del antiguo tiempo, de eso estaba hablando, para que nadie se apunte. Y las cosas que ellos, como apóstoles del Señor Jesús, habían enseñado. 2 puntos de referencia en los cuales debemos de estar apoyados. 1, la profecía antigua, y 2, lo que los apóstoles del Señor Jesús habían enseñado. Y puedo ponerle como título a este mensaje: Pedro insiste en la manifestación del Señor Jesús y la consumación de las cosas. Agrado que en las 2 cartas dice que ha despertado con exhortación el limpio entendimiento de ellos. Limpio entendimiento, o sea, con toda claridad sobre la fe. Es decir, implicando que el entendimiento de ellos, o la manera como entendían la fe sobre la persona del Señor Jesús, no habría de estar contaminado, como lo estaría si a causa de las enseñanzas de esos falsos maestros. Y esa es una cuestión que hay que cuidar en este tiempo, que nuestro entendimiento sobre la fe no se contamine, aunque ya hay una enorme contaminación por la diversidad de puntos de vista que cada supuesto maestro de la palabra enseña a su criterio y a su antojo. De tal manera que si ellos permitían que la enseñanza de los falsos maestros contaminara su entendimiento, se darían cambios en su manera de entender la fe. Aunque estos fueran cambios sutiles o de muy poquitos grados, es decir, que casi no se nota, y medio mundo diría, pero si es lo mismo. Pues no, pero no es lo mismo, y tiene que ser exactamente lo mismo. Y es así como llegamos, mis hermanos, a los versículos 3 en adelante, punto en el cual hice la precisión de que en el capítulo 2
el apóstol había sido también muy insistente, y usé de manera deliberada la palabra insistencia para hacer énfasis que a estas cartas bien podemos pensar de ellas como las insistencias de Pedro, las insistencias de este predicador esta mañana. Y aquí vemos al apóstol Pedro como el pastor que no se confía. Qué buena idea. El pastor que no se confía de él. Y no menos ha de ser en este capítulo 3. Solo mis hermanos que me escuchan, que en este caso su vigor pastoral se habrá de lanzar contra los que él llama los burladores de los últimos tiempos, de los que ya he hablado, que hacen burla de las promesas del Señor Jesús, que son muy exitosos, haciendo burla con gran ironía sobre la venida del Señor Jesucristo, cosa que ya lo tenemos encima. Estamos en los últimos tiempos, no se confíe. Y burlaban que el Señor Jesús volvería a esta tierra a establecer su reino. Lo negaban y basaban sus negativas en argumentos que Pedro diría que eran muy endebles, que se caían a la primera investigación seria. Sin embargo, ¿cómo es que ellos llegaban a esa conclusión de que no pasaría nada de esto? Porque ellos están diciendo, no va a pasar nada de esto que Pedro está enseñando y predicando. Y lo peor de todo es que eran gente que habían sido creyentes, pues dijo, se olvidarán de sus antiguos pecados. Y justo aquí hago esta precisión, mis hermanos, y es que para saber el porqué de esas afirmaciones, de esos enseñadores, yo quisiera que primero fuéramos a las reuniones del apóstol Pedro para poder oír qué cosas enseñaba a los hermanos sobre esta cuestión de la segunda venida o de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Y de esta manera podremos tener una idea más completa del conjunto de cosas que enseñaba. En tanto, lo que impugnaban era eso. Objetaban y rechazaban lo que Pedro enseñaba. Por supuesto que eso se lo dirían a los hermanos, buscando desacreditar al apóstol y tildando sus enseñanzas de meras fantasías, de predicaciones caducas, como ahora lo han hecho, de tal manera que el evangelio ha sido menospreciado. De allí que dijera entonces, mire, oigamos al apóstol enseñar. Y digamos que lo que dice en el capítulo 3 es el bosquejo de lo que estaba enseñando. Y diría yo, primer punto de su mensaje, él decía, el Señor Jesús volverá a tierra para reinar sobre todas las naciones. Primer punto, el Señor volverá, reinará sobre todas las naciones, cosa que yo creo con todo mi corazón. Jesús viene pronto. Entonces tomo eso y le doy vueltas y digo, fíjese bien, bueno, pero si solo era eso lo que el apóstol enseñaba, que el Señor Jesús volvería a la tierra para reinar sobre todas las naciones, pues yo no le encuentro motivos suficientes para tanta hostilidad de esa gente. Porque miren, ¿qué sentido tendría lo que ellos discutían? Contestando que las cosas seguían igual desde la creación. Y hasta yo digo, ¿y qué tiene que ver eso de que se establezca un reino?
Pero ellos decían es que nada ha pasado. Desde la creación todo sigue igual. Ninguna catástrofe significativa ha sucedido en la tierra. Y entonces ya tenemos dos cosas. Una es la venida del Señor y otra cosa son las cosas que han de pasar en la tierra. Y digo que tiene razón el apóstol. Solamente que antes de que pasaran esas cosas en la tierra, era necesario que Jesús viniera. Y si no venía, pues entonces no pasarían esas cosas. Ahora, era una objeción sin sentido los de estos señores. Usted los oye enseñar y realmente dicen cada barbaridad. Porque ¿qué tenía que ver eso? De que hubiera sucedido alguna vez alguna catástrofe en la tierra con el hecho de que Jesús reinara sobre la tierra. Dos cosas distintas. ¿Acaso, escúcheme bien, acaso la historia de las naciones no había sido siempre así? Que un reino derribaba a otro reino para imponerse. ¿Acaso no fue así que un imperio se levantaba y quitaba al otro imperio para reinar en su lugar? ¿Qué de raro tendría que viniera el imperio de Cristo y acabara con todos? Si era cosa que el mundo conocía. El imperio egipcio fue derribado por el imperio asirio. Y luego este imperio asirio por el de Babilonia. El de Babilonia fue derribado por el imperio medo-persa, que a su vez imperio medo-persa fue vencido con gran violencia y rapidez por el imperio griego en la persona de Alejandro el Grande. Y por último, ¿no había hecho eso mismo el imperio romano, el que estaba ahora? Por eso le estoy planteando a usted los argumentos y la debilidad de los argumentos de ellos. Entonces, si eso había sido históricamente así, que un reino venía y quitaba al otro reino, un imperio al otro imperio, ¿por qué no iba a haber lugar para que Cristo Jesús, como así sucederá, regrese a la tierra y acabe con todo imperio y establezca el suyo? Y le aplaudo a mi Señor Jesús, porque esto es verdad. Y nadie con un poquito de sentido común discutiría o negaría esa posibilidad. Si así había sido siempre, por milenios, desde el principio de la raza humana, de que un reino quitaba a otro reino y un imperio a otro imperio. Entonces, queda imposible o fuera de lo común tenía que el apóstol Pedro enseñara que Cristo vendría a la tierra a establecer el suyo. Que venga el Señor Jesús, mis hermanos, y las cosas están ya por suceder pronto. Si Jesús es rey, ¿por qué no iba a establecer un reino? ¿Acaso el trono de David no era un reino en la tierra? ¿Por qué no iba a tener sentido de que fuera restaurado? Pues eso era inobjetable y hasta tendría cierta lógica histórica. Entonces, mis hermanos, ¿por qué habían de negar, aunque fuera negar que había esa posibilidad? Y más, aunque eso fuera una mera posibilidad muy remota, pero posibilidad en fin. Después de todo, mis hermanos, el reino de Cristo no es posible cuando que Él está vivo. Y Él es rey. Y si es rey, tiene que tener su reino aquí en la tierra. Entendiendo que lo que Pedro anunciaba, que Jesús el Cristo, que había sido muerto y resucitado,
volvería a la tierra para reinar y cumplirle. Fíjese bien, había dos promesas soberanas. Una que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente, que es Cristo, dijo Pablo a los Gálatas, en él serían benditas las naciones de la tierra, cosa lograda con su muerte, muerte y resurrección. Y la otra promesa era que del hijo de David se levantaría uno que reinaría eternamente. La primera ya está cumplida, falta que se cumpla la segunda, y Cristo vuelve a la tierra para eso. Entonces yo, mis hermanos, no le encuentro justificación a la hostilidad de esos burladores, ni justificación a la hostilidad de los burladores de este tiempo, de muchos predicadores que se solazan y se carcajean. Pues ríase todo lo que quieran, porque serán las últimas sonrisas del diablo. Punto número 2 de su predicación de Pedro. ¿Había algo más? Sí, había algo más, mis hermanos. Por supuesto que sí. Que sería algo como esto. Y yo les digo que Cristo viene y ningún reino o nación quedará fuera de su señorío. ¿Acaso no es él la piedra que soñó Nabucodonosor, que sin ser cortada de mano golpeaba la estatua que representaban los imperios y los hacía polvo? Y que de esa piedra se hacía una enorme montaña, que es el reino eterno de Cristo. Así que Jesús sí viene y sí reinará sobre la tierra, le guste o no le guste a las tinieblas. Hasta allí, hasta podrían haber dicho: pobres ilusos, dejen, hombre, que este Pedro siga hablando de tantas fantasías, dejen a Pedro, ¿para qué se ocupan de él? Como aquel que dice Cristo no es importante, entonces ¿para qué te ocupas de él? ¿Para qué lo discutes? ¿Para qué lo enfrentas? Deberían de haber dicho estos: dejen al pobre de Pedro hablando solo, hay que ocuparnos de mejores cosas. Pero no, sintieron que había una verdad en lo que Pedro decía. Pero dije, punto número 2. Y Pedro dice: sin embargo, cuando reine, luego vendrá en la tierra el tiempo del fin. Y es cuando el rey hará algo más. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Estos cielos que están encima de nosotros, mis hermanos, véalos, porque un día van a desaparecer, dijo el Señor, dijo Pedro. Serán deshechos, ardiendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Alabado sea Dios. Por eso Pedro diría: si es como estas cosas van a ser hechas, ¿qué tanto nos conviene a los creyentes andar en pías y santas conversaciones? En no apartar nuestros pies de sus caminos preciosos. Sí, mis hermanos, sí hay algo más. Solo que ese algo era aterrador. Pero ¿cuál es la cuestión inquietante entonces para ellos? Si ellos decían que no creían en eso, ¿por qué se espantaban? Es que todo eso que Pedro enseñaba, que habría de suceder, implicaba para las huestes de maldad, alabado sea Dios, que su actividad sería erradicada de la tierra. Y además le voy a decir una cosa: cuando los ángeles perversos que siguieron a Satán, muchos de ellos se establecieron por autorización de Dios en los aires, ahora ya no tendrán casa, porque los cielos habrán de desaparecer, los cielos de la atmósfera, y que los impíos serían también erradicados de la tierra. Escúcheme bien, los impíos también serán erradicados de la tierra, y llegará un tiempo cuando no encontrará usted uno. Porque los impíos no heredarán la tierra,
sino los justos. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Y eso qué tiene que ver con que Jesús venga, mis hermanos? Pues eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué les molestaba que dijeran que Jesús venía? Si ellos decían que eso no iba a pasar, pues váyanse tranquilos. No tenían que estar alegando. Es que todo eso que iba a suceder estaba condicionado a que Jesús viniera, a que volviera, a que reinara. Y al final de ese reino milenial, la destrucción del mundo. Hay muchos que no creen en el reino milenial de Cristo. Y la Escritura lo enseña. Esa fue la cuestión que cambió todo. Y dijeron estos enseñadores falsos, no, un momento, veamos eso. ¿Cómo vamos a negar esto que Pedro está diciendo? Dijeron, bueno, pues vamos a apelar a las leyes de la naturaleza. Uy, hasta me parece oír a mucha gente el día de hoy, las leyes de la naturaleza. La naturaleza tiene sus leyes incambiables y sus procesos siguen como desde el principio de la creación. Y es muy cierto, la creación tiene sus leyes. Nada más que no se les olvide jamás que donde hay leyes tiene que haber un legislador. Vea eso, ellos aceptaban, cierto, que hubo un creador, que hubo una creación, pero planteaban entonces que dejó al mundo bajo el arbitrio de las leyes de la naturaleza. Así que si usted le lleva muy bien con las leyes de la naturaleza, pues usted puede hacerse rico oprimiendo el botón 1 y el botón 3. Y las leyes de la naturaleza no les queda más que trabajar para usted. ¿No se enseñan esas cosas así? Las leyes de la naturaleza, eso es trascendentalismo, ese es Ralph Waldo Trine enseñando. Y por eso todas las cosas, dice, permanecen igual desde la creación. Pero de nuevo, si usted razona esa objeción, nada tiene que ver con que Jesús viniera, pues es el punto que estoy presentando. ¿Acaso, escúcheme bien, qué tiene de raro que Jesús volviera a la tierra? ¿Acaso no había venido ya una vez? Y si hubo una primera vez, ¿por qué no podía haber una segunda? Por eso le estoy hablando de ver esto hasta de la lógica. Pues entonces, si eso era así, ¿por qué no iba a ser cierto que viniera de nuevo? Entonces los que estaba siendo puesto en entredicho a primera instancia era eso de la destrucción de la tierra, que esto se iba a acabar, que eso vendría junto con la perdición de los impíos, y ahí debieron toser y debieron decir, es que eso que ha dicho este predicador ya es mucho. Es que la gente dice que nosotros vamos a desaparecer porque no le creemos a Cristo. Y es cuando dicen, pensemos esta cuestión. Las cosas siguen como al principio de la creación. Nada de eso entonces puede pasar. Si no ha pasado, no puede pasar. Porque la naturaleza sigue sus procesos interminables y sus leyes siguen vigentes. Y llenos de seguridad dijeron, eso no ha pasado, entonces eso no ha de pasar, no puede pasar jamás. Y si eso no es cierto, nada, nomás que aquí está una cuestión, que yo decía, total, hermano Ramos, ¿de qué se preocupa? Si cuando esto esté sucediendo en la tierra, nosotros ya no estamos aquí, ya fuimos arrebatados, ya se dio el arrebatamiento. Sí, nada más que hay un problema. Son dos sucesos paralelos: el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. Y si esto de que Jesús no viene a la tierra y le meten a los creyentes que no es cierto, que Jesús no va a venir a la tierra a establecerse, pues tampoco será cierto que Jesús vendrá por la iglesia. Observa usted el daño colateral eso causaba. Si esto no era cierto, ¿por qué tenía que ser cierto? Entonces,
que se arrebatara, que la iglesia fuera levantada. Si la destrucción del mundo no era cierto, tampoco era cierta su venida. Y para hacer su negación más notoria, echaron mano de la burla, de la risa. Pero alguien dijo, un predicador dijo, sí, pero eran risitas nerviosas, alabado sea Dios. Ríanse lo que quieran, predicadores burlistas, asociando eso de que no ha pasado nada desde la creación. Decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque eso hemos venido oyendo desde nuestros padres, que en esa lógica pusieron todas sus esperanzas. Y ahora el apóstol refuta eso. Veamos cómo lo hace. Me gusta su maestría. Respondió a eso sin tocar para nada la venida de Cristo. Él va al origen. Puesto que ellos apelaron a las cosas en origen. Hasta allá se fueron los gnósticos. Al principio de la creación, a la historia en origen. Que desde la creación decía no ha pasado nada. E insisto que lo hace de esa manera porque su tesis para negar la venida de Cristo se basaba en el supuesto de que aquí en la tierra no ha pasado nada desde que fue creada. Y yo siempre estoy diciendo, mis hermanos, no abandonen esta fe preciosa, afírmense en ella, consolídense en ella, que Cristo sí viene, mis hermanos. Y el apóstol va a eso del no ha pasado nada y lo refuta de fondo. Y habrá de decir que eso que están diciendo estos señores es falso de toda falsedad, que sí ha pasado. Y yo quiero que usted ponga mucho cuidado a esas cosas, a las cosas que dicen los enseñadores falsos. Y usa como elemento probatorio, el apóstol usa el diluvio, prueba de cargo. Los burladores que hubo en el tiempo del Noé también hacían lo mismo que hacen estos burladores en estos días. Sostenían que no había pasado nada. Consecuentemente, no pasaría. Se basaron en lo mismo usando esa lógica. Note que el argumento de estos era el mismo de los antediluvianos. ¿Lo notó? Allá le decían a Noé, jamás ha pasado esto, no va a pasar. Y es el mismo espíritu de incredulidad y maldad y de burla que está sobre estas gentes el día de hoy. Argumento igual que el que hacían los antediluvianos. Jamás ha pasado cosa esa como eso de llover. Pero dije que las cataratas de los cielos fueran abiertas y no por las leyes de la naturaleza, no por una orden de un átomo, sino por el que gobierna el vasto universo, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y castigó a los impíos, a los pecadores, y la Escritura dice que están encerrados a los que fueron incrédulos y burlistas de ese tiempo, a los cuales Cristo, cuando muere en espíritu, va y les predica y les dice lo que ha pasado, que esa burla de ellos no tenía ninguna razón. Pero disfrute la lógica de Pedro. Los gnósticos dijeron, nunca ha pasado nada, nada va a pasar. La lógica de Pedro sería, si pasó, y si pasó, ¿por qué no ha de volver a pasar? Si sí pasó en el diluvio, ¿por qué no va a pasar ahora? Si eso ya había pasado, vea usted una cosa con la otra. ¿Por qué no habrá de pasar de nuevo eso de que los cielos y la tierra sean quemados? Y al traer
a memoria el diluvio, exhibe que sus argumentos, los de esos enseñadores, eran debiluchos de a tiro. Digo, se la creen los neófitos en la fe, y ese es el problema que tenemos, que gracias a que a partir de los años 80 le quitaron a la iglesia la enseñanza de la doctrina, dejaron una iglesia inerme ante la mentira, de tal manera que una iglesia, un creyente que no conoce la doctrina, que no entiende la fe, puede creer cualquier cosa que le digan. Lo habrán de sorprender. Y Pedro dice, pero si los argumentos de ellos son débiles, se caen con cualquier cosa. Y al traer a memoria el diluvio, y digo esto para que mis hermanos no se me desanimen por nada, firmes, hermanos, que a nadie le tiemblen las piernas, firmes, esperando al Señor Jesús, que Él no nos ha defraudado jamás. Alabado sea Dios. Ame al Señor, ame su venida, ame su palabra, y mande al bote de la basura las enseñanzas esas. Pedro exhibe que sus argumentos eran demasiado débiles, y aún más les dice, sí, pero ellos los ignoran o los pasan por alto voluntariamente. Es decir, porque les conviene omitirlos, porque así lo quieren. Porque omitiendo estas historias que están consagradas en la Escritura, omitiéndolas, siguen enseñando a la gente. Ignoran y afirman que no ha pasado porque quisieran que no pasara. Pero, dice a mí, si usted no conoce a Cristo, va a pasar. Y un día usted será llevado ante el tribunal de Cristo para ser juzgado por sus pecados, por su incredulidad al Hijo de Dios. ¿Y qué? Según Pedro, ¿pasaron por alto estos falsos escudriñadores? ¿Qué pasaron por alto? Que los cielos fueron en el tiempo antiguo. ¿Ustedes hablan del tiempo antiguo para probar que no ha pasado nada? Bien, señores, yo también quiero ir al tiempo antiguo. La tierra, que por agua y en agua estaba asentada, sean lo que sean las implicaciones científicas de las palabras de Pedro, sabemos que este mundo es un mundo en agua y cubierto de nubes. Dios puso aguas debajo de sus profundidades, agua en los mares, agua en las nubes, en la atmósfera, las llamadas aguas de arriba, así las llama la Escritura, y luego las otras, las aguas de abajo. Así que la idea es esta, que cuando fundó la tierra, escúcheme bien, porque con Dios no hay casualidades, ni resulta que a última hora, no. Él tiene el diseño completo. Y cuando fundó la tierra, la proveyó, le puso suficiente agua. Una para asegurar la vida y la vida de calidad de la raza humana. Pero también agua suficiente como para destruirla. Y así sucedió. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Porque Dios lo dijo. Y esa palabra de Dios anunció que vendría un diluvio y arrasaría la tierra. Y serían castigados los pecadores. Y el verso 6. Fíjese bien lo que dice. Por lo cual, o sea, porque estaba todo previsto así. Porque había esa posibilidad de castigar con agua. El mundo de entonces pereció anegado en agua. Y es la misma palabra, esta misma palabra que ordenó que se abrieran las cataratas de los cielos, la misma palabra que ordenó que se mantuviera funcionando el mundo, es la misma palabra que ha anunciado que los cielos y la tierra serán quemados. Por lo que pues, se puede decir que cuando Dios
creó los cielos y la tierra, proveyó suficiente combustible para consumirla. Los cielos caerán ardiendo, ¿y cómo se incendian? Bueno, es que en los aires cada partícula de la materia tiene un enorme potencial explosivo o combustible. Y Pedro dice una cuestión muy interesante en el verso 7. Mas los cielos que son ahora son conservados por la misma palabra. Y a mí me gusta mucho esa idea de que los cielos que son ahora son conservados, la tierra también. Pues yo digo, si una guerra nuclear es una guerra de extinción de la raza humana, al Señor no lo van a sorprender porque apretaron los botones y de repente ya le destruyeron su mundo. No, señores, todo se conserva bajo la orden y el mandato del Señor Jesucristo, que todas las cosas se las pusieron debajo de sus pies. Alabado sea Dios, piensen nomás eso. Dice, mas los cielos que son ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y la idea en griego es que Dios mantiene sus ojos sobre ella, la guarda de todo daño, la custodia a la tierra, para que nadie piense que puede apretar botoncitos. Y ya, le destruyeron su mundo a Dios. ¿Qué más quisiera el diablo y sus agentes en la tierra? Y si eso es así, le diré algo. Hay la certeza que este mundo no podrá ser destruido más que por su propio creador. No vendrá un meteoro enorme e inesperado y la hará explotar. No, Dios dice que la guarda, la custodia. ¿Qué le parece? Porque solo el que la creó tiene el derecho de destruirla. Y la guardará hasta el día exacto del juicio. No antes, no después, no se alarme nadie. Conserve, mi hermano creyente, su fe en Cristo Jesús. Guarda los cielos y la tierra también por su palabra. ¿Qué es esto? Que Él, su palabra es la que sustenta y soporta al universo. Escuche esto entonces, si la palabra de Dios es la que hace posible y soporta que el universo no se destruya, ¿qué pasará si un día Dios le quita el apoyo de su palabra? Y entonces dice Pedro, los elementos se fundirán. ¿Elementos? Mire, decía un viejo predicador que sabía, Pedro el ignorantón, que sabía de elementos, de esas cuestiones que ahora los científicos han descubierto, decía en esos años, allá por los años 1950 y 60. ¿Qué iba a saber Pedro de elementos? Y Pedro diría, elementos, Señor, y el Espíritu de Dios le diría, tú escribe, hombre, elementos. Esas partículas muy pequeñas en que puede subdividirse la materia, arderán y agrega, se fundirán. ¿Por qué? Porque hay suficiente potencial destructivo de fuego. Pero antes que todo eso pase, el Señor habrá reinado 1000 años. La tierra conocerá que este mundo es el mejor de los mundos posibles para la vida. Porque por milenios hay un grande sector de la raza humana que no ha tenido ni pan. Porque los depredadores de la tierra le han quitado el pan de la boca. Le han quitado su derecho. Y cuando Cristo reine sobre la tierra, la raza humana conocerá que no existe la teoría de la escasez de recursos, porque Dios hizo un mundo, lo hizo para su Hijo, y su Hijo es vida. Y esta tierra tiene suficiente para darle pan al mundo. Pero si eso habrá de suceder, según la lógica de Pedro, entonces Jesús sí vendrá a la tierra, sí establecerá su reino, y sí vendrá por los que creen en Él, los que creemos en Él y lo esperamos. Y sí, mis hermanos, de allá de Carolina del Norte, de Nueva York,
de Centroamérica, donde quiera que nos escuchen, sí habrá a corto plazo un encuentro que tendremos con Cristo en los aires, porque sonará la trompeta y Él vendrá por nosotros. Y el Espíritu Santo levantará la iglesia y se la entregará a Cristo Jesús en los aires. No se desanime, falta poco tiempo. Yo le dije a alguien que me preguntó, ¿y qué se puede hacer? Yo le dije a ese pastor, rescate su iglesia, enséñele. Y si no puede rescatar su iglesia, rescate su familia. Y si no puede rescatar su familia, rescátese solo. Mis hermanos, yo espero que esta mañana la certeza de las palabras que están escritas lo ponga usted de pie y diga, es cierto que medio mundo creo que se está desplomando y están abandonando, ya no quieren ni siquiera guardar el memorial del Señor Jesús. Ya todo cambió, pues que cambie, pero no cambie usted, porque usted será levantado el día que el Señor Jesús venga y nos espera un futuro glorioso. Hermano Isaí, hasta ahí dejo la predicación. Que el Señor les bendiga de manera muy abundante. Gracias, pastor, una vez más por esta enseñanza maravillosa que nos ha sido entregada el día de hoy. Bastante constructiva. Así es que, amada iglesia, adelante. El tiempo es oportuno. Y bueno, aunque haga argumentos peligrosos, pero también son muy débiles lo que estos falsos están trayendo, pero hay que mantenerse firme y agradecemos al pastor por esta preciosa enseñanza. Y como él dijo, Cristo viene y ningún reino quedará sin dominio, porque aquel que comenzó ha de terminar la buena obra en cada uno de nosotros. Bendiciones, esperemos escucharle el próximo viernes, si Cristo no ha venido, a esta misma hora y por esta misma estación. Vamos a poner el anuncio. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a esta información, y después estaremos escuchando un canto con nuestro hermano Pancho Martel que dice No lo imagino. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.